Hace tiempo que no traigo un vídeo de estos y es un top aplicaciones para iPhone en este año 2021. Tengo 20, así que vamos a empezar súper rápido por la primera, que en este caso es una aplicación que os enseñé hace poquito, que se llama Premiere Rush, y para mí es el mejor editor de vídeo que existe actualmente en la App Store, por encima de iMovie, por encima de muchos otros, y es que nos permite realizar muchísimas acciones profesionales como si grabásemos un vídeo prácticamente con el ordenador, un poquito más lento y está un poquito más limitado, pero tiene transiciones, tiene editor de texto, tiene para engrandecer o empequeñecer un poco el vídeo, separar, etcétera, etcétera. Tiene todo lo necesario para que edites tu vídeo como un profesional, así como también no tiene marca de agua, cosa que es muy positiva. La segunda aplicación es BT Inspector. ¿Y esto qué es? Os estaréis preguntando. Pues es un estudio de todos los dispositivos Bluetooth que tenemos a nuestro alcance. En mi caso tengo más de 50, como estáis viendo ahí, y la verdad que es una pasada. Después también podremos entrar a cada dispositivo y ver si está conectado o desconectado a nuestro propio iPhone. Como veis, este iPhone no está conectado, por tanto pone desconectado. Es algo muy sencillo, es una herramienta súper rápida para verificar el Bluetooth. Y ahora os traigo una aplicación que es más que nada una broma y que es bastante creíble, porque se llama The Broken Screen Prank y nos va a permitir pues hacer una pequeña broma con que nuestra pantalla está rota. Simplemente tenemos que apagar el dispositivo, agitarlo y ya ahí aparecerá la pantalla directamente rota y no parece que esté en buenas condiciones, parece que está reventada la propia pantalla, así que yo creo que va a colar. La siguiente aplicación se llama Next Icon y nos va a permitir poner iconos que no son los que vienen por defecto. La verdad que es una manera un poco diferente de personalizar nuestro iPhone y de personalizar nuestra pantalla de inicio. Hay muchísimos iconos, muchísimos temas y además podremos instalarlos todos a la vez mediante un perfil, ¿vale? Sé que esta manera no es la preferida de muchos, pero de momento es la única manera para que se abran las aplicaciones sin hacer como esa redirección, así que bueno, es una aplicación que nos ofrece muchísimos temas sin tener jailbreak, cosa que se agradece. La quinta aplicación se llama Sticker Maker Studio y para mí es la mejor aplicación para crear stickers ahora que está tan de moda, sobre todo los stickers animados en WhatsApp, ¿vale? También se pueden utilizar para Telegram, pero en este caso supongo que muchos de vosotros tendréis WhatsApp y lo podréis recortar directamente con esta aplicación la foto, o también si añadís un vídeo se va a crear un sticker animado directamente recortado, que es lo mejor de todo y que podremos hacerlo también nosotros. Así que es una aplicación que me ha gustado mucho y es la que yo utilizo. Hay una opción que no me gusta nada de nuestro iPhone, que el temporizador no se puede poner personalizado. Pues esta aplicación sí nos deja, se llama Lens Buddy y es como nuestro colega para hacer de temporizador. Podremos poner las fotos que queramos, cada cuántos segundos saque una foto y además nos va a avisar, cosa que está muy chulo, ¿vale? Después podremos ver las fotos y seleccionar las que queramos. Me parece que es una herramienta muy útil. Y la siguiente aplicación se llama Pixelify. Es una aplicación que nos va a pixelar cualquier cosa que nosotros le digamos dentro del vídeo. Es algo súper rápido y para todos aquellos que trabajéis con vídeos o que directamente no queráis que se vea una parte de ese vídeo, puede ser estática o puede ser en movimiento, y nos la va a leer perfectamente. Yo lo he hecho con mi cara y la verdad que los resultados son muy buenos. No me esperaba tanta exactitud, pero bastante precisión, lo aplaudo. Y la siguiente aplicación se llama Photoroom y es para quitar el fondo de las personas, ¿vale? Ya sea una persona que esté delimitada prácticamente como estaba yo ahí, o también de un objeto, que es algo que se utiliza mucho en esta aplicación. Nos va a permitir luego poner un montón de fondos tanto para marcas, tanto para empresas, tanto para tu perfil personal de Instagram o de Twitter o de cualquier red social, y la verdad que queda muy bien, queda bastante profesional y el recorte que hace es perfecto. Tendremos mucho donde elegir, ya os lo digo. Y la siguiente aplicación se llama Focus Live, ya os lo he enseñado en el canal y es una forma de grabar en modo retrato, cosa que me parece que está muy chula, que le añade un toque diferente y aquí estaréis viendo un poquito la diferencia. Es algo que me ha gustado mucho, que no pensaba que fuera a ser tan fácil, y esto lo hace la aplicación Focus Live, que es totalmente gratuita y la podréis encontrar en la App Store. Y otra aplicación relacionada con las fotos se llama Hipstamatic X y es una aplicación
aplicación que nos va a dar un montón de cámaras de fotos diferentes de hace años y vamos a poder sacar fotos con ellas. Nos va a dar toques como diferentes a nuestras fotos, unos un poquito más retro, otros con la aplicación de filtros, y la verdad que es bastante real, ¿vale? Vamos a poder ir consiguiendo cámaras diferentes y añadiéndolas a nuestro portfolio, por así decirlo. Y las cámaras yo creo que valen la pena. Otra aplicación se llama Vega Widgets y esta aplicación nos va a permitir crear nuestro propio widget de diferentes formas. Tenemos un montón de formas de crear nuestro widget, pero a mí me ha gustado esta, que es poner simplemente los gigas que están libres sin tener que acceder a los ajustes, etcétera, etcétera, directamente en la pantalla del Mac, que también esto lo podremos personalizar, cada ajuste pequeñito, así que, bueno, pues creo que es bastante útil que podamos crear ahí nuestro propio widget. Y otra aplicación que voy a empezar a utilizar es esta que se llama Dailyo, y es una aplicación para registrar cada día qué pasa, ¿vale? Nos ponemos una notificación, en mi caso es a las 11 de la noche, para hacer como una review de ese día. ¿Qué tal hemos comido? ¿Qué tal nos hemos encontrado? Si estábamos felices, si estábamos tristes, y todo va a quedar registrado, ¿vale? Tanto nuestro ejercicio, nuestra comida sana, y de una manera muy rápida, en apenas 30 segundos vamos a registrar el día, y así con el paso del tiempo vamos a poder ver una evolución de nuestra personalidad, por así decirlo. Así que yo lo dejo todo registrado en esta aplicación. eSound es una aplicación que no podría faltar si no quieres pagar Spotify, si no quieres pagar Apple Music o otras suscripciones. Es una aplicación de música que es totalmente legal y que podremos instalar en nuestro dispositivo para escuchar las últimas canciones. Tiene canciones muy populares, se pueden descargar y escuchar sin conexión, así que actualmente es una de las mejores opciones que hay en el mercado. Ya os digo que tiene un montón de canciones, un montón de playlists y se renueva constantemente y tiene canciones bastante actuales, así que si queréis una aplicación de música, esta es la tuya. Cardio es una aplicación para, pues, registrar nuestro ritmo cardíaco. Es totalmente básica, simplemente ponemos nuestro dedo aquí al lado del flash y ya nos va a registrar nuestro ritmo cardíaco. ¿Es precisa? Pues la verdad es que sí, no es totalmente, pero vamos, que podremos registrar después de hacer ejercicio o antes y está bastante bien. Wallcraft es una aplicación para fondos de pantalla, vamos a poder descargar y ver en diferentes categorías los fondos de pantalla y descargarlo, la verdad que es bastante fácil. Tiene bastantes anuncios, esto también es verdad, pero es un poquito el precio a pagar porque sea totalmente gratuita y tiene fondos de bastante calidad. Linkjar es una aplicación que nos va a servir en la biografía de cada perfil, por ejemplo de Instagram, ponerlo para así mostrar todas nuestras redes sociales o todas nuestras plataformas que queramos. Es una aplicación que es totalmente gratuita y nos facilita un poquito la vida a las personas que tenemos como muchas redes sociales, por así decirlo. Lensa es una aplicación de edición de fotos, pero que no solamente vamos a poder editar la foto al uso, vamos a poder cambiar también el fondo, vamos a poder degradarlo un poquito, cambiar la forma en la que se ve y también editar la foto de manera tradicional, cambiando la exposición, cambiando algunos parámetros básicos, y creo que en general es una aplicación muy sencilla y que editaremos las fotos de manera bastante profesional. Reface es una aplicación que me ha hecho mucha gracia, simplemente va a cambiar la cara de ese actor con inteligencia artificial por nuestra cara, ¿vale? Previamente tendremos que haber subido una foto nuestra y lo hace muy bien y es bastante gracioso para compartir un vídeo de un amigo o para trolear a alguien en alguna escena famosa de la televisión o del cine, así que muy recomendable. Tech es otra aplicación para descargar fondos de pantalla que tiene muy buena calidad y que no tiene tanta publicidad como la anterior que os he enseñado. Esta es la que yo también a veces utilizo para que veáis todos los fondos que tengo en cualquier vídeo, y la verdad que funciona bastante bien y es súper rápida si queremos descargar muchos fondos y luego ir poniéndolos poquito a poco. Por último, quería enseñaros este juego o aplicación, más que nada, podríamos decirlo ni un juego ni una aplicación, es un widget que no es un widget tradicional de los nuevos, sino de los antiguos, que podremos jugar a través de esta pantallita, ¿vale? Como estáis viendo, es muy sencillo de jugar y nos sacará de un apuro cuando estamos aburridos en
algún momento y tenemos 5 minutillos. Así que os dejo por aquí a Steve jugando para deciros que nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyarme en este tipo de vídeos. Si conoces alguna aplicación que realmente te haya gustado, que no haya aparecido en este vídeo, dímelo en los comentarios y chicos, muchísimas gracias por apoyarme. ¡Chao!